ahí va. Ya está. Entonces, a ver, estábamos en que, así en que habíamos dicho que los reales es un campo ordenado con la propiedad del supremo, ¿no? O sea, es un campo ordenado, tiene suma, tiene multiplicación, cumplen todos esos axiomas, conmutatividad, asociatividad, etcétera, ley distributiva, y además tiene un orden, es un campo ordenado, el orden se lleva bien con las operaciones de suma y producto, ya dijimos qué significa eso, fue lo último que dijimos, y bueno, ahora sí vamos a hablar pues, de cosas que sí parecen como del cálculo, y entonces, a ver, porque todas esas otras cosas parecían como de álgebra, ¿no? Pero bueno, ahora sí lo que tiene que ver con lo del cálculo. Ya habíamos comentado antes que el concepto fundamental del cálculo es el concepto de límite, ¿no? Y la vez que creo que les eché un choro, y hablé de límites de sucesiones, ¿no? Ahora vamos a hablar de límites de funciones. Y entonces, por ejemplo, cuando uno está en cálculo 1, llega su maestro y le dice, ah, sí, tómate una función de los reales en los reales, tómate un punto x0 en los reales, y les define lo que significa este simbolito de acá, ¿no? Dice, pues ahora vamos a definir qué significa este simbolito de acá, ¿no? Y entonces dices, ah, pues el límite, cuando x tiende a x0 de la función, es el número L. Si es cierto, ya ven, aquí lo escribí mal, y nadie me dijo nada. Bueno, es que no lo habían leído a lo mejor, ¿verdad? Pero bueno, aquí está. Ajá. Sí, ese menos ya se ve muy feo. Esto menos L es menor que epsilon. Bueno, ahí está. Este es un menos, chin. Ya no sé qué hacer. Lo voy a borrar mejor y lo voy a poner así. Ajá. Bueno, a ver, entonces llegan y les dicen, les voy a definir qué significa este simbolito de acá, ¿no? Que el límite cuando x tiende a x0 de la función f de x es el número L, ¿no? Y entonces les dicen, pues eso significa que para toda epsilon mayor que 0 existe delta mayor que 0, de tal manera que si el valor absoluto de x menos x0 es más grande que 0 y más chiquito que delta, entonces uno puede concluir que el valor absoluto de la diferencia entre f de x y el valor del límite es menor que epsilon, ¿no? Y entonces dices, ah, pues está chida tu definición, pero pues, cuando la primera vez que la ves, bueno, si la ves así, nada más la definición, la primera vez que lo ves, dices, pues yo no entiendo nada de quién es epsilon y quién es delta, qué significa todo eso. Y entonces, para aclararte las cosas, tu maestro de cálculo te dice, bueno, vamos a hacer un dibujito para que veas que la cosa, que aunque estos símbolos están bien raros, la cosa es más o menos fácil, ¿no? Entonces te hacen un dibujito y te dicen, bueno, pues considera la gráfica de la función, que es la parte que yo pinté aquí roja, considera el punto x0, considera el valor L, y entonces, bueno, ya ahí está toda la situación, ¿no? El x0, el valor L, y entonces dices, a ver, ¿qué significa eso? ¿No? Y te dicen, lo primero que te dan es una epsilon, dices, para toda epsilon. Entonces dices, ¿qué significa esto? Ah, pues significa que cada vez que yo te dé un número positivo, tú vas a ser capaz de encontrar otro número positivo que cumple esto, ¿no? Eso es el primer renglón nada más. Pues dado un número positivo, tú tienes que ser capaz de encontrar otro que cumple con lo de abajo. Dices, ah, ahora sí, vamos a concentrarnos en lo de abajo, ¿no? ¿Qué significa lo de abajo? Esta propiedad, dices, bueno, primero me dieron la epsilon, ¿no? Y la epsilon habla en la propiedad de abajo de esta, hablas de la epsilon en esta desigualdad. Entonces dices, ah, a ver, pues, ¿qué significa esta desigualdad, no? Y entonces te dicen, a ver, lo primero que te dan es la epsilon y entonces te dicen, yo tengo que asegurarme que los valores de la función y, bueno, la diferencia entre los valores de la función y lo que queremos que sea el límite, y lo que pensamos que es el límite, sea chiquito, ¿no? Y entonces te pintan el siguiente dibujo, te dicen, ah, pues fíjate que cuando te dan la epsilon y tú estás considerando esta desigualdad, gráficamente eso se puede ver como, pues si tú pintas un intervalo aquí alrededor del número L de radio epsilon, y eso significa que
nada más significa pues, que los extremos son L más epsilon y L menos epsilon, o en otras palabras significa que de aquí a acá mide epsilon. Entonces tú dices, bueno, tú lo que quieres es asegurarte que los valores de la función cumplen esta desigualdad, ¿no? Ya dijimos, pues gráficamente eso significa que los valores de la función se van a meter adentro de ese intervalo que yo pinté en azul, ¿no? Entonces, a ver, entonces otra vez empecemos desde el principio. Dices, a mí me dan la epsilon y yo tengo que encontrar la delta. ¿Qué significaba esta desigualdad? Ya lo dijimos, esta desigualdad significa que los valores de la función van a estar cerca del valor del límite siempre y cuando se cumpla lo de aquí, ¿no? Entonces, bueno, entonces esto habla de que los valores van a caer ahí, ¿no? Y otra vez, un poco, bueno, ya que uno se acostumbra un poco al cálculo, uno dice, pues las épsilon grandes no me interesan tanto, ¿no? Las que me interesan son las chiquitas, ¿no? Y entonces cuando uno da esta épsilon, lo que está haciendo en realidad es dando una noción, pues un rango de cercanía, ¿no? Un parámetro de cercanía. Entonces yo quiero que los valores estén cerquita con respecto al L en este parámetro, ¿no? En esta épsilon. O sea, ya di el parámetro de cercanía que quiero, ¿no? Eso es lo primero. Y entonces tú lo que te tienes que asegurar es que puedes hacer que los valores de verdad estén cerca cuando tú estás cerca del X0, ¿no? Entonces, saber quién es la delta, ¿no? Entonces, dices, yo puedo encontrar una delta que se pintaría acá abajo. Cuando hablas de la desigualdad 0 mayor, menor o igual que el valor absoluto de la diferencia entre X y X0, en realidad estás hablando de un intervalo, que no quiero pintar en rojo, perdón, que es alrededor del X0 y que pues es X0 menos delta, X0 más delta, o en otras palabras, que esto de aquí mide delta, ¿no? Y entonces dices, pues ya acabé, ¿no? En este caso, pues la función sí cumple que ese límite es L, porque si yo doy esa delta, por ejemplo, esa que pinte ahí, cuando yo me fijo en cualquier valor que esté cercano a X con respecto a delta, por ejemplo y lo mando bajo la función, obtengo un número que de verdad está en el intervalo azul. Ya no sé si de veras lo obtengo o no. Creo que debía haber pintado el delta más chiquito, pero lo voy a dejar así. Y entonces, pues todos estos, cuando los mando, pues como que van a caer adentro del intervalo azul. Y entonces, aunque el concepto de límite se usa para otras cosas, aquí lo que queremos recalcar ampliamente es que esta epsilon y esta delta, en realidad de lo que están hablando es de un concepto de cercanía, ¿no? Se estás midiendo qué tan cerca está este monito del X0 y qué tan cerca está este monito del X, del F, perdón, qué tan cerca está este monito de la L, ¿no? O sea, lo voy a decir bien. Estás midiendo qué tan cerca está este monito del X0 y en el caso de abajo, qué tan cerca está este monito de la L. Y entonces el concepto de límite está basado 100% en este concepto de cercanía, ¿no? De medir distancias, ¿no? O sea, ¿qué tan cerca está? Pues hay que medir la distancia que hay entre un punto y el otro para saber qué tan cerca estás, ¿no? Y entonces todo este concepto de límite está basado en el concepto de cercanía o de distancia. Y bueno, ya que pasaste cálculo 1 y estás muy acostumbrado a estas cosas, te dicen en cálculo, supongo que 3, que dicen, bueno, pero pues a ver, quiero definir todo lo mismo, pero ahora me voy a ir a Rn, ¿no? Porque aquí estamos en R, y entonces cuando uno se va a Rn, lo voy a poner por acá en otro color, no voy a hacer un dibujo, por supuesto, nada más quiero poner otro color. Cuando uno se va a Rn, pues dices, pues ahora tengo que definir una cosa que funcione como el valor absoluto, ¿no? Que midas la distancia entre dos puntos. Y bueno, ya no les va a hacer el cuento muy largo. Cuando uno está en esa situación en Rn, pues lo único que hacen para definir el límite es cambiar ese valor absoluto por ponerle una norma, ¿no? Y a estos les ponen corco, creo, ¿no? O sea, cambian eso por esto de abajo
y cambian este de acá abajo por una norma que no voy a definir ahorita y también les ponen gorro a estos, ¿no? Y dicen, bueno, pues mejor te fijas en esto, menor que, ay, chingo, puse mal aquí, 0 menor que delta, y aquí sería esto menor que epsilon, ¿no? Y entonces pongo esto que está en este cuadrito en lugar de lo que está allá arriba, y pongo lo de abajo en el lugar que está allá arriba, ¿no? Y esto funciona, la norma está definida, de hecho, para que se mida exactamente la distancia, y de hecho la distancia del segmento recto entre X y Y, ¿no? En este caso X gorro y Y gorro debería de decir. Y entonces el concepto de límite está basado pues, en un concepto de que puedas medir distancias, ¿no? Y entonces tú dices, ah, bueno, yo estoy pues estudiando, ya estudié cálculos y hacer un montón de cosas en el cálculo que son importantes, ¿no? O sea, la derivada, la integral, todas estas cosas son importantes. Y entonces dices, pero bueno, en el cálculo, en los RNs, tengo una manera de medir la distancia. ¿Qué tal si yo puedo medir distancias en conjuntos, digamos, más raros? En otras situaciones, si yo puedo medir distancias, podré hacer lo mismo que hago en el cálculo. Y la respuesta es que sí, siempre y cuando pues, lo hagas bien, ¿no? Y entonces lo primero que dices, ah, pues a ver, todo el cálculo está basado en el concepto de límite, y el límite está basado en un concepto de medir distancias. Entonces voy a abstraer esas dos cosas y voy a decir, bueno, pues si yo puedo medir distancias, a lo mejor puedo hacer cálculo. Y entonces lo primero que tengo que decir es qué significa eso de medir distancias, ¿no? Y entonces esa es la primera definición que vamos a ver, que es el concepto de una métrica, ¿no? Una métrica es una cosa que mide distancias en conjuntos. Ya estos conjuntos podrían ser cosas muy generales o cosas que conocemos, ¿no? Como los RNs también, no tienen por qué ser generales también, pero podrían ser cosas más abstractas, no sé, por poner un ejemplo, como espacios de funciones, o sea, medir distancias entre funciones, que ya lo han hecho en el cálculo, espero, en sus cursos de cálculo, no sé si se acuerdan, que en algún momento definieron una cosa que se llamaba la convergencia uniforme y la convergencia puntual, y eso es en realidad una noción de distancias entre funciones. Pero bueno, luego hablamos de eso con más calma, y entonces otra vez es un choro nada más introductorio, ¿no? Y voy a aprovechar este choro introductorio para antes de cualquier cosa, hacer una anotación que vamos a usar mucho y que de una vez vamos a, pues a decirla. Acuérdense que una anotación es solamente que nos vamos a poner de acuerdo en cómo se escriben las cosas, ¿no? Y entonces, bueno, los puntos en Rn, acuérdense que tienen coordenadas, ¿no? O sea, a ver, lo voy a escribir. O sea, si yo estoy considerando Rn y estoy considerando un punto en Rn, pues este punto tiene coordenadas, ¿no? En realidad yo debería de escribir en Rn, perdón, que el X es pues de la forma X1, X2, bla, 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 y así hasta Xn, ¿no? Pero por supuesto, no quiero andar escribiendo todo esto todo el tiempo, mejor cuando yo escriba X con gorro y diga que X es un punto de Rn, lo voy a escribir así, pero voy a pensar, siempre voy a tener en mi mente que el X tiene sus coordenadas, porque luego las voy a usar, no sé si me explico, o sea, como que digo, ay, a ver, pues me tomo un punto en el producto, en Rn, y entonces después digo, ay, bueno, luego voy a usar su segunda coordenada para algo. Y entonces lo que estoy tratando de decir es, a ver, cuando yo escriba teoremas, mi notación va a ser, que voy a decir, a ver, si me tomo dos puntos, Pn y Qn en Rn, pues así lo voy a escribir cuando escriba el teorema, ¿no? Y luego en algún momento voy a decir, ah, sí, pero considera usted el P5, ¿no? Y entonces, ¿quién es P5? Pues es que P estoy pensando que tiene sus coordenadas P1, P2 y así, bla, bla, hasta Pn. Y Q va a tener sus coordenadas Q1, Q2 y así hasta Qn, ¿no? ¿Se entiende lo que estoy diciendo, jóvenes? Nada más es una notación. Y entonces si yo te hablo si yo empiezo diciendo
que tengo 2 puntos en Rn y luego te digo P5, tú dices, ¿quién es P5? Ah, es la coordenada, la quinta coordenada de P gordo, ¿no? O si después hablo de Q2, sin decir nada más, voy a decir, dices, ah, ¿quién es Q2? Pues es la segunda coordenada de el Q gorro, ¿no? Y si digo Z gorro, pues va a tener sus coordenadas Z1, Z2, bla, 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 y así con todos los, con todos los, con todos, con todas sus coordenadas, ¿no? Y otra cosa que yo quisiera decir en este momento, que tiene que ver también con esto, es que a lo mejor en algún momento nos fijamos en las sucesiones de números reales, ¿no? Y acuérdense que las sucesiones son funciones que van de los naturales en los reales, por decirlo de alguna manera. Y entonces algunas gentes denotan las sucesiones como R infinito, ¿no? Porque es como multiplicar una cantidad infinita de números reales y estás pensando que pues un punto aquí, o sea, cuando yo ponga esto, dices, bueno, ¿y qué significa eso? Eso en realidad es una sucesión, ¿no? Porque si yo escribiera las coordenadas de X, pues escribiría X1, X2 y así, bla, bla, bla. O sea, tendría que seguirle. Y entonces con la misma idea voy a decir siempre que si estoy considerando un punto en el producto o en sucesiones, siempre les voy a poner su gorro y automáticamente tú debes de traer cargado en tu memoria que ese número tiene coordenadas y sus coordenadas pues se van a denotar como P1, P2 y así. ¿Se entendió lo que dije, jóvenes, o los hice muchas bolas? Nada más es una cosa que voy a usar todo el tiempo y que quería como ejemplificar, pero bueno, esa es una anotación. Y ahora sí, entonces todo está basado en el concepto de poder medir distancias y entonces pues vamos a empezar con cómo se le hace para definir una distancia. Entonces aquí está la definición. Importante, si tú te tomas un conjunto cualquiera, que podrían ser vacas, perros, ya no tienen que ser números reales, ya es un conjunto, pero bueno, regularmente tampoco son vacas, pero ya puede ser casi cualquier cosa. Una métrica o distancia, algunos le llaman distancia, yo les llamo métricas, porque así me gusta a mí. Una métrica en X es una función que sale del producto cartesiano y entra a los reales con las siguientes 3 propiedades, ¿no? A ver, esto de que es una función que sale del producto cartesiano y entra a los reales es que, pues, uno lo piensa así, ¿no? O sea, me dan una pareja de números, 2 números, una pareja de números, y entonces la D lo que hace es aventarme un número real que yo pienso, bueno, no que yo pienso, que es en la distancia entre sus 2 puntos. Ahora, hay que aquí estar muy claros en que la distancia puede ser una distancia que no sea la de tu intuición, ¿eh? O sea, cuando tú agarras dos números reales, por decir eso, pues los puedes medir con la métrica usual de los reales, que es la del valor absoluto, pero también las podrías medir con otra métrica más rara. Y vamos a hablar de esas cosas. Pero entonces, ¿quién dice que es la distancia entre X y Y? Quien dice que es la distancia entre X y Y es esta función, ¿no? O sea, podría ser una función muy rara, ¿no? Podría ser que, no sé, que la distancia del 0 al 1 no fuera 1, sino fuera 1 medio, por ejemplo. O podría ser que la distancia entre el 0 y el 1 medio no fuera 1 medio, sino que fuera 1. Les digo que vamos a ver ejemplos. Pero entonces, esta función te dice la distancia, ¿no? O sea, el número real que avienta esta función es la distancia que hay entre X y Y. Bueno, pero no puedes dar cualquier función así arbitraria y decir que eso es una distancia. Tiene que cumplir ciertas reglas. Y eso es lo que dice acá, ¿no? O sea, no puedes decir, ay, pues a ver, que todos vayan a dar al 0. Pues eso no parece una distancia, ¿no? Bueno, a mí no me parece una distancia, no sé. Pero bueno, pero tiene las siguientes 3 propiedades. La primera propiedad dice que la distancia de XY es igual a 0 si solo si X es igual a Y, ¿no? Y eso es una cosa que sí debería de cumplir cualquier distancia, porque pues cuánto es la distancia de un punto a él mismo, pues debería de ser siempre 0, ¿no? Y eso es lo que dice acá. O sea, eso es una buena cosa que debería de cumplir una distancia. La otra cosa, que es la 2, que es la propiedad de simetría,
dice que da lo mismo si mides de X a Y que de Y a X, ¿no? Y eso es una cosa que pues, también debería de cumplir una distancia, ¿no? O sea, si estás midiendo, ¿por qué tendría que ser distinto si mides de izquierda a derecha que de derecha a izquierda? Entonces, eso es la segunda cosa. Y la tercera cosa que debería de cumplir una distancia es la desigualdad del triángulo, ¿no? Que siempre es más económico ir directo de X a Z que hacer una parada en Y, ¿no? O sea, recuerden que la desigualdad del triángulo es más o menos así, por aquí está X, por aquí está Z, entonces ir de X a Z siempre es más económico que ir a hacer una parada a un punto Y, ¿no? Eso es como una cosa que también debería de cumplir una distancia, y entonces que ir a dar la vuelta Y, ¿no? Y entonces, si tú puedes definirle a un conjunto una función que cumple con estas tres propiedades, entonces decimos que, que a X le estás definiendo una buena distancia o una métrica, sí, más o menos. Y entonces, a ver, este es el concepto importante de hoy. ¿Qué es un espacio métrico? Un espacio métrico es un par. Y a ver, aquí voy a subrayar un par de cosas. Esto de que es un par es importante porque es una manera poco pedante de decir, cuando tú me vayas a dar un espacio métrico, o sea, cuando tú digas, a ver, considera este espacio métrico, me tienes que dar dos cosas, por eso aquí dice un par. Me tienes que dar el conjunto y me tienes que decir quién es la función distancia. O sea, dos cosas me tienes que dar. Y entonces me tienes que dar un par donde el primero es un conjunto y el segundo es una función distancia, o sea, una métrica, es decir, una función de x cruz x a los reales, que cumple estas tres condiciones. ¿Se entiende, jóvenes, que es un conjunto? Yo, perdón, que es un espacio métrico. ¿Cómo ven? Y por Mm, supuesto, dime, perdón, no sé sí, qué yo dijiste. tengo una duda. Estas propiedades de distancia, o sea, la forma en que se abstrae, bueno, la forma en donde todos decimos, bueno, es que un espacio métrico tiene que cumplir estas propiedades. O sea, viene como que de la experiencia o de la métrica normal que estamos acostumbrados en RN. A ver, te voy a tratar de contestar tu pregunta. O sea, cuando uno a ver, voy a regresarme un poquito. Cuando uno dice, yo quiero hacer cálculo en otros conjuntos que no sean los números reales, ¿no? Yo quisiera trasladar todo esto del cálculo a otros lugares. Y entonces dices, a ver, ¿qué se usa, no? Y entonces empiezas, pues se usa el concepto de límite. Y luego dices, para definir límite, ¿qué necesito? Ah, pues necesitas un concepto de distancia. Y, y la gente le pensó mucho tiempo, o sea, no es una cosa que salga así naturalmente. Ay, sí, lo que necesita cumplir una distancia son estas tres condiciones. O sea, uno le piensa a ver qué cumple el valor absoluto en los reales. Pues, en particular, el valor absoluto cumple estas tres condiciones, pero no necesitaré más para poder hacer cálculo. Y entonces tienes que hacer todo un análisis de qué fue lo que usaste para hacer cálculo. Y bueno, esto es un trabajo de muchos años, ¿eh? No crean que, o sea, acuérdense que el cálculo se inventó hace, pues no sé hace cuántos años, pero hace por lo menos 500 años. Y entonces dices, cuando ya llegaron a esta abstracción, ya todo el mundo sabía qué se usaba del valor absoluto de esta distancia que está definida en los reales, y entonces dijeron, ah, pues con estas tres propiedades nos basta para poder trasladar un montón de cosas. Por cierto, no todas las cosas se pueden trasladar, o sea, a lo mejor van a hacer, a lo mejor hay algunas cosas que no puedes trasladar, pero dices, bueno, si necesito alguna propiedad más, pues a lo mejor se la voy a poner después, pero estas son las esenciales que necesito para poder trasladar los primeros conceptos o casi todos los conceptos. ¿Te respondí tu pregunta, Fernando, o no? Sí, profe, muchas gracias. Va. Y entonces, pues sí, es un trabajo de muchos años y que, bueno, que nos costó, pero que tú podrías más o menos hacer, ya que sabes bien cálculo, que tienes toda esta experiencia, pues decir, ah, sí, pues para trasladar todo lo que necesito son estas tres propiedades. Y lo vamos a ver, más o menos vas a ver por qué
O sea, porque, bueno, también tratas de poner lo menos, ya ven cómo son los matemáticos, ¿no? Lo menos que se necesite lo pones, ¿no? Porque ellos dicen, si no se necesita, quítalo. Entonces, lo menos que necesites lo pones. Y entonces, y te aseguras que con eso sí puedes probar cosas, ¿no? O sea, reproducir una teoría buena. Y bueno, ya creo que ya dije demasiado, y entonces voy a seguir con esto. Y entonces, a ver, entonces, la primera pregunta que uno se hace es, ¿y yo conozco un espacio métrico? Y entonces, ¿cuál es su respuesta, jóvenes? ¿Conocen un espacio métrico? Pues Fernando dice que sí. ¿Cuál? ¿Cuál conocen? R con el valor absoluto. Pero no, a ver, la función hay que darla bien. O sea, a ver, bueno, vamos a empezar diciendo eso, ¿no? ¿Quién es la función distancia en R? O sea, ya sabemos que en R pudimos definir una función donde hay una noción de distancia, pero me la tienes que definir formalmente. ¿Cuál es la distancia entre X y Y? Porque el valor absoluto no es la distancia, ¿eh? Es lo que quiero decir. O sea, la distancia sí está definida con el valor absoluto, pero el valor absoluto no es la distancia. ¿Es Ok. el valor absoluto de y menos x? Exactamente. O sea, acuérdense que la distancia es una función que sale del producto cartesiano del conjunto, cruza el conjunto, entra a los reales y bueno, tiene que tener una regla de correspondencia. En este caso, la distancia de x a y es el valor absoluto de la diferencia, ¿no? Y bueno, no voy a hacer mucho, nada más quiero decirles, o sea, no voy a hacer nada, pues, pero les voy a dejar de tarea que sí vean que de veras ese valor, la función D definida de esta manera, sí de veras cumple estas tres propiedades. Y no es una cosa que no hayan visto, porque lo hicieron en el cálculo seguramente, ¿no? O sea, no es nada más para que repasen, pero pues sí es cierto que esta cosa es cero si solo si X es igual a Y, ¿no? Eso es más o menos claro. Y también es más o menos claro que da lo mismo calcular el valor absoluto de X menos Y que el de Y menos X, ¿no? Pues porque el de abajo es el inverso aditivo del de arriba, ¿no? Y bueno, y la desigualdad del triángulo, pues es una cosa que que se prueba en R, en los cursos de cálculo, y de veras, pues cumple la desigualdad del triángulo. Entonces no quiero decir mucho, se los voy a dejar de tarea, que de veras prueben que que de verdad este par es un espacio métrico, ¿no? Esa es su tarea. Ahora, no hay que ser, y por eso estaba yo diciendo que esto es una manera pedante de decir, de decir que, que un espacio topológico es un par. O sea, perdón, no es nada en contra de Fernando, que nos dijo algo, pero cuando dices, a ver, toma los reales con el valor absoluto, eso a mí no me dice nada. O sea, cuando yo quiero que me digas un ejemplo de un espacio métrico, me tienes que decir, toma los reales. Y la función distancia se define de esta manera, como la distancia entre X y Y es el valor absoluto de la diferencia, que es muy distinto, de la diferencia entre X y Y, que es muy distinto que decir, los reales con el valor absoluto. ¿Sí me explico? Y por eso está diciendo que es un par, y entonces cuando tú me des un ejemplo de un espacio métrico, como este ejemplo, pues, ¿cómo se dice? Tienes que ser formal y decirme, el conjunto son los reales, la función es esta, que se define de esta manera, ¿no? Bueno, nada más era para cuando escriban su tarea, sus exámenes, no los reprobemos, no es porque yo quiera ser payaso. Y bueno, y entonces sí conoces espacio métrico, y de hecho conoces más, ¿no? O sea, de hecho uno podría decir, a ver, ¿por qué te quedas ahí en R? ¿A poco no sabes que en Rn, si tú defines la distancia y le pones gorros a estos, y le pones gorros a estos, y le pones así, pues todo eso lo hicieron en cálculo, ¿no? También probaron que pues, esta norma, le llamaban la norma, no sé, que la norma de la diferencia cumplía con estas tres propiedades, ¿no? También se probó en cálculo. Entonces, ¿conocemos espacios métricos? Pues sí, claro que sí conocemos los reales, los RNs, porque pues de hecho estamos tratando de generalizar ese concepto de los reales y de RN, ¿no? Entonces, sí hay que conocer, sí conocemos espacios métricos,
Y bueno, otra pregunta que uno se podría hacer es, ¿y a todo conjunto se le puede poner una métrica? Pero esa es una pregunta, no sé, un poco más rara. Pero antes de hacer esa pregunta, que sí se las voy a hacer, voy a hacer una observación, ¿no? Una observación que es importante hacerla en este momento para ya después olvidarnos del asunto. Una observación es que algunos libros, algunos profesores, en lugar de poner aquí los números reales, ponen el intervalo cero infinito, ¿no? O sea, quieren hacer notar que las distancias deben de ser positivas, ¿no? Y entonces dices, chin, ¿y por qué usted no lo puso, no? ¿Por qué no se puso aquí cero infinito? Porque también sería bueno que la distancia entre dos números sea un número positivo, ¿no? Porque eso de hablar de distancias negativas, chin, está medio raro, ¿no? Bueno, no sé cómo lo piensen ustedes, pero algunos libros, algunos profesores dicen que aquí habría que poner cero infinito. Y ahora, ¿por qué yo no lo puse? Porque eso se sigue de la siguiente, se sigue de las propiedades 1, 2 y 3. Y lo voy a escribir aquí. La observación que estoy tratando de hacer en este momento es que si tú te tomas cualesquiera números en un espacio métrico, estoy pensando, perdón, debía haber empezado diciendo que si tienes aquí, ay, ching, yo hice mal, perdón, debería haber empezado diciendo que si XD es un espacio métrico, sea XD un espacio métrico. Entonces se cumple lo siguiente. Entonces, para toda, o sea, si tienes un espacio métrico, se sigue de las tres propiedades, que para todo X y Y, la distancia de X y Y efectivamente es un número mayor o igual que cero, como uno quisiera en una distancia, ¿no? Y la razón de esta observación la voy a poner aquí. Dices, pues, ¿por qué es cierto eso? Pues ahí te va. Bueno, acuérdate que cero, pues es la distancia que hay de X a X, ¿no? Y eso, por la desigualdad del triángulo, es menor o igual que la distancia de X a Y más la distancia de Y a X. Pero acuérdate que la distancia es simétrica, es decir, estos dos números son el mismo, ¿no? Y entonces esto lo puedes escribir como 2 veces la distancia de X a Y. Y fíjate que pues ya obtuviste que, pues si 0 es menor o igual que 2 veces la distancia de X a Y, pues puedes cancelar el 2, bueno, o dividir entre 2, y obtienes que la distancia de X a Y es efectivamente un número más grande igual que 0. Entonces, pues algunos se lo ponen aquí para recalcar. Yo no se lo voy a poner porque pues no es necesario ponérselo. Ya ven que los matemáticos son así, ¿no? Son, ¿cómo decirlo? Son payasos, ¿no? Dicen, no, si no lo necesitas, no lo pongas. Pero yo creo que sí hay que observarlo, porque es bueno observar que las distancias siempre son positivas, ¿no? ¿Cómo ven, jóvenes? ¿Alguna duda acerca de lo que acabo de decir? Pues creo que no. Y entonces voy a seguirle y diciendo, bueno, pues ya me dijiste un ejemplo de un espacio métrico, pero en realidad, pues me estás choreando, ¿no? Porque pues, en realidad no has hecho nada, nomás dijiste que del cálculo ya sabemos todos que pues estos son espacios métricos, ¿no? Ay, China, aquí no le cambié, pero su tarea en realidad debería decir que Rn con esa distancia es un espacio métrico. Y entonces nada más para eso, voy a ponerles un ejemplo de un espacio métrico donde no sea uno del cálculo, pues, aunque en realidad sí eso, luego hablamos de eso, pero como un ejemplo y también para que sepan qué es lo que uno tiene que hacer cuando dice que algo es un espacio métrico, pues hay que probar que de veras es un espacio métrico, ¿no? Y entonces, a ver, este es un ejemplo y va a ser el ejemplo número 1. A Rn yo le puedo poner una métrica de la siguiente manera, o sea, defino
una distancia que va de Rn cruz Rn a, a los reales, ya había yo dicho que así son las distancias, y la distancia de X a Y la voy a definir como el más grande, el máximo, de los valores absolutos de sus coordenadas. ¿Se entiende lo que estoy escribiendo o no, jóvenes? Díganme. De tal manera que I está en el conjunto desde 1 hasta N. O sea, a ver, lo que estoy diciendo es, pues fíjate en 2 puntos en Rn. Luego tienen sus coordenadas y entonces como las coordenadas son números reales, pues yo puedo calcular la distancia entre sus primeras coordenadas, su segunda coordenada, su tercera coordenada, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego me fijo en el más grande de esos y bueno, eso es un número real y entonces digo, yo afirmo que esto es un espacio métrico, ¿no? Entonces la afirmación aquí es que Rn es, con esta distancia D, es un espacio métrico. Y entonces, ¿qué es lo primero que me deberían de decir ustedes en este momento, jóvenes? ¿No me deberían de decir nada? Muéstrelo. Exacto, lo primero que voy a decir, ¿y cómo sabes? Yo como sé que eso es un espacio métrico, yo no te creo. Entonces demuéstralo. Y entonces, pues vamos a demostrarlo. Y entonces lo voy a demostrar nada más para que vean cómo, pues cómo deberían ustedes demostrar que algo es un espacio métrico, ¿no? Y entonces, para probar la propiedad 1, pues uno debería de probar que la distancia de X a Y es igual a 0 si solo si X es igual a Y. Entonces, no sé si quiero, bueno, si voy a poner aquí lo que hay que demostrar, ¿no? Entonces, para demostrar uno tendría que poner aquí. Yo lo que tengo que demostrar es que la distancia de X, Y es igual a 0, si, solo si, X es igual a Y, ¿no? Y entonces dices, bueno, pues, vamos a hacerlo, ¿no? Y entonces voy a empezar diciendo, pues fíjate que la distancia de X gorro a Y gorro es igual a 0, pues esto es sí, solo sí, y lo voy a escribir, el máximo, pues dices, ¿cuál es la definición? Pues el máximo de los valores absolutos de las diferencias de sus coordenadas, o sea, nomás estoy escribiendo qué significa la distancia de X a Y, es si esto es igual a 0, ¿no? Pues sí. Y luego dices, pero pues todos estos de aquí adentro de este conjunto, bueno, ¿cuántos hay en este conjunto? Es lo primero que quiero observar. En este conjunto en realidad solo hay n números reales, ¿no? Y tomar el máximo es tomar el más grande. Entonces, bueno, pues como aquí este es un conjunto finito de números reales, n en realidad, pues si el máximo es igual a 0, pues todos, bueno, por cierto, todos estos son positivos, ¿no? Todos son números positivos. Y entonces dices, chin, pues eso significa que si tengo que el máximo de todos estos números positivos es igual a 0, pues eso significa que cada uno de ellos tiene que ser igual a 0. ¿Sí lo ven, jóvenes, o no? Ustedes díganme. Pues yo puedo poner que eso es equivalente, o eso sí, solo sí, si para toda i desde 1 hasta n, el valor absoluto de xy menos y es igual a 0, ¿no? Y chin, pues ya que tienes eso, dices, pues eso es equivalente a que si esta diferencia es igual a 0, pues yo lo que puedo concluir es que pues cada uno de ellos son iguales, ¿no? O sea que para toda i, desde 1 hasta n, se tiene que x, y es igual a y. ¿Y entonces qué acabo de probar? Pues acabo de probar que tanto x gorro como x gorro tienen exactamente las mismas coordenadas. Y eso significa, pues, que X gorro es igual a Y gorro. ¿Cómo ven? ¿Sí o no? Díganme, porque si no tienen preguntas, yo me sigo, ¿eh? ¿No? A ver, para probar la propiedad 2, tendría que demostrar que para todo X gorro y Y gorro en Rn, la distancia de X a Y es igual a la distancia de Y a X, ¿no? Eso es lo que habría que probar para el 2. Ya no le puse ahí el por demostrar, pero espero que me lo crean. Pero pues ni siquiera tiene chiste, ¿no? Para probar eso, porque uno dice, a ver, ¿quién es la distancia de X gorro a Y gorro? Pues dices, pues ya por definición es el máximo
de los valores absolutos, de las diferencias, de sus coordenadas, ¿no? Ay, ya me estoy arrepintiendo de escribir tanto. Ajá. Y dices, pero pues ese es lo mismo que si cambias aquí adentro, ¿no? Porque dices, a ver, aquí adentro tengo números reales. Y pues tengo xy menos y. Pero yo sé que el valor absoluto de un número es igual al valor absoluto de su inverso aditivo. Y entonces le pongo menos a lo de ahí adentro y no hace diferencia, lo voy a escribir. Ponerle menos ahí adentro del valor absoluto es poner y menos xy. Y luego pues uno pondría, pues eso no cambia el conjunto. Ajá. Y entonces ya para terminar dices, pero pues así es como se calcula la distancia de y gorro a x gorro. Y entonces pues la 2 era muy fácil. Y ahora voy a hacer la 3, ¿no? Y entonces, a ver, voy a hacer la 3 y les digo más o menos cómo se escribiría. Y entonces dices, a ver, pues yo lo que tengo aquí que demostrar, ¿qué es lo que hay que demostrar para la 3? Que para todo x, y y z en Rn se cumple la desigualdad del triángulo, ¿no? Es decir, que la distancia de x a z es menor o igual que la distancia de x a y más la distancia de y a z, ¿no? Eso es lo que tendría yo que probar. Y entonces dices, a ver, pues ¿cómo lo hago, no? Y entonces dices, pues chin, pues voy a escribir todo, ni modo. Entonces, a ver, la distancia de x a z, pues no es otra cosa que el máximo del conjunto, de las diferencias de sus coordenadas, ¿no? Y sus coordenadas, en este caso, pues deberían de ser así. Desde i igual con, desde 1 hasta n. Y bueno, y voy a escribir las otras, ni modo, tengo que escribir algo. Y entonces dices, pues es el máximo, y de acá, ¿qué me falta? De y a z. Ok, y entonces de arriba es el máximo de las coordenadas, de los valores absolutos de las diferencias de sus coordenadas. Ay, china, aquí ya lo estoy escribiendo feo. De tal manera que i es desde 1 hasta n. Y aquí sería el máximo, aquí me falta un paréntesis y nadie me dijo nada, del valor absoluto de sus coordenadas, ¿no? Sus coordenadas en este caso serían y menos zi, valor absoluto, y desde que 1 hasta n. Y ahí está. Y entonces dices, a ver, vamos a hacer unas observaciones que ya hemos hecho, pero igual las vamos a hacer otra vez. Aquí ya habíamos dicho que adentro de este conjunto solo hay una cantidad finita de números reales, ¿no? N números reales, en realidad. Y entonces, pues tengo una cantidad finita de números reales. El máximo tiene que ser uno de ellos, y lo mismo para y lo mismo para este. A ver, lo voy a escribir aquí y espero que nadie se enoje conmigo. Primero le voy a poner colorcitos. Le voy a poner color rojo, a verde, perdón. Le voy a poner color azul. Y al último le voy a poner color rosa, ¿no? ¿Y por qué estoy haciendo los colores? Porque no quiero escribir tanto, pero bueno. Lo primero que quiero observar es que fíjense ustedes que, como ya dije, en este conjunto hay una cantidad finita de números reales, entonces el máximo tiene que ser uno de ellos. Entonces lo voy a escribir por acá. Fíjense ustedes que uno puede decir, pues entonces existe un índice, un J1, le voy a llamar, entre 1 y n, de tal manera que el verdecito es exactamente, ya no sé dónde está el verde, será el verdecito es exactamente la distancia entre, el verdecito, que es la distancia entre x gordo y z gordo, es exactamente xj1 menos zj1. ¿Sí se entiende? O sea, el máximo se tiene que cumplir en algún lado, ¿no? Pues ¿en cuál? En alguno, voy a llamarle ese lado el J1. Y puedo escribir lo mismo para cada uno de estos, ¿no? Entonces existiría aquí un J2 entre 1 y n, de tal manera que el correspondiente es el valor absoluto entre x
J2 y Y, J2, ¿no? Y luego también existiría un J3 entre 1 y N, de tal manera que el correspondiente, ahorita lo escribo, ahorita les pongo los numeritos, ¿no? En este caso sería Y, J3 menos Z, J3. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, jóvenes? Díganme si no, me regreso. Este es el verde y el otro era azul. ¿Cómo ven? ¿Alguna duda? ¿No? O sea, no estoy diciendo, pues en algún lado se realiza, ¿no? Y entonces ya para terminar uno dice, pues nada más observe que tenemos que, al final, tenemos que, acuérdense, la desigualdad del triángulo era eso, ajá, ok, entonces dices, pues la distancia de X a Z, de X gorro a Z gorro es el verde, es en realidad el valor absoluto de XJ1 menos ZJ1, ¿no? Eso fue lo que dije acá arribita, ¿no? Aquí arribita fue lo que observé, ese es este. Y entonces dices, a ver, ese es menor o igual, uno lo puede por la desigualdad del triángulo en los números reales, eso es menor o igual que ir del XJ1 al YJ1 y luego ir del YJ1 al ZJ1, ¿no? O sea, estoy usando la misma coordenada en todos, ¿eh? Fíjense, o sea, J1 aquí, J1 aquí, J1 aquí, todos son la misma coordenada. Y entonces dices, a ver, fíjate que este es el verde, ¿no? Y yo quiero probar que el verde es más chiquito que el valor absoluto, pero es más chiquito que la suma del azul más el rosa, ¿no? Eso es lo que quiero probar. Y entonces, bueno, ya tengo el verde aquí. Ahora, usé la desigualdad del triángulo de los números reales para obtener esta desigualdad que acabo de aquí. Solo metí al YJ1 ahí de incógnito, ¿no? Entre los dos. Y entonces dices, a ver, ¿y qué onda con estas cosas? ¿Por qué estás haciendo eso, no? Y entonces dices, a ver, recuerda que esta es una coordenada de X y esta es una coordenada de Y, ¿no? Entonces, pues fíjate que este monito apareció aquí, ¿no? En este conjunto, se apareció en este conjunto en algún momento. Pues es un índice, el J1 es 1 entre N, y entonces este número aparece aquí. Y fíjate que el azul es el máximo, ¿no? Es el máximo de todos estos números. Entonces, a ver, lo voy a escribir acá y espero que todo el mundo me diga que sí. Esto de aquí es menor o igual, aquí, menor o igual. Primero, aquí puedo poner yo el XJ2 menos el YJ2. Y le voy a poner color, porque fíjense que este mono es el azul. Y ese era el máximo de las diferencias de todas las coordenadas. En particular, esta, como es un elemento que aparece en este conjunto, pues tiene que ser más chiquito que el máximo, y así puedo cambiar este por este. ¿Se entendió lo que dije? Y de la misma manera, uno puede decir, bueno, pues si ya cambiaste ese por ese, pues también cambia el otro, ¿no? Aquí puedes poner YJ3 y ZJ3. ¿Por qué puedes hacer eso? Porque fíjate que esta de aquí es una de las que aparecieron en este conjunto, no es una. Recuérdense que el J1 es un número entre 1 y n, y entonces este monito apareció aquí, y el rosa es el más grande de todos, ¿no? Que en este caso supuse que era este, ¿no? Entonces, pues este es más, entonces este es más chiquito que la suma de estos dos, y pues ya es la desigualdad del triángulo. En otras palabras, me agarré de la desigualdad del triángulo de los números reales para poder probar esta, nada más notando que, pues, estos son máximos. ¿Cómo ven, jóvenes? ¿Alguna pregunta, duda, comentario? Ustedes díganme. Pero digan algo, porque si no, no sé. Ay, chin. Todo bien, todo bien, todo bien, todo bien. Ok, es que había cerrado el chat, no sé por qué. Bueno, y esto es un ejemplo de un espacio métrico. ¿Y por qué lo escribí? Bueno, a ver, quiero hacer dos observaciones antes de pasarme al siguiente ejemplo.
Las dos observaciones es que cuando uno dice que algo es un espacio métrico, como yo dije aquí, pues hay que probarlo. Y probarlo significa que hay que hacer 1, 2 y 3 siempre, ¿no? Y como habrán notado, pues si definieron bien la D, pues probablemente, pues bueno, uno define Ds para que cumplan 1, 2 y 3, ¿no? Pero si alguien les pide que prueben un espacio, que algo es un espacio métrico, pues tienen que probar 1, 2 y 3 y tienen que hacer todos los detalles. Y quiero hacer varias observaciones. Hay que escribirlo todo, aunque parezca trivial, porque estas dos propiedades, pues a mí me parecen más o menos triviales, hay que escribirlo todo. Y siempre la que suele costar más trabajo de probar siempre es la desigualdad del triángulo, y hay que tener cuidado y hay que hacerlo todo, y siempre es la más larga. Y ni modo, pues cuando uno empieza en este negocio de los espacios métricos, pues siempre hay que probar qué cosas son espacios métricos. Y hay que hacer toda la chamba, y suele ser siempre como una chamba, pues, tediosa, a lo mejor, pero que hay que hacer siempre. Entonces, no sé si se entienda. Mientras, por supuesto, en sus tareas, en sus exámenes, habrá preguntas de, ay, a ver, te doy un conjunto, te doy una distancia, ¿será que es un espacio métrico? Y pues habrá veces que sí, a veces que no, pero pues, si uno piensa que sí es un espacio métrico, pues tiene que probar 1, 2 y 3 con todos los detalles, ¿va? Y para terminar esta clase, les pregunté hace rato si sería cierto que a todo conjunto se le puede poner una métrica. No es una pregunta que uno se hace pues, así como medio naturalmente. Dice, ¿me defines un espacio métrico? Yo conozco algunos, ya me dieron algunos ejemplos, Dices, pero ¿será que a todos conjuntos se le puede poner una métrica? O sea, ¿será que siempre puedo medir en los conjuntos? Y la respuesta inmediata es sí, sí, a todo conjunto se le puede poner una métrica. Pero después uno cuando ya ve la métrica que se le pone a un conjunto, bueno, esta métrica que les voy a definir, bueno, pero una chida, a ver, primero se las defino, ¿no? Dices, este es un conjunto, si te tomas cualquier conjunto, tú puedes definir la siguiente función. Pues defines una función distancia que asigne lo siguiente. O sea, que la distancia de x y y sea 0 si x es igual a y que sea 1 si x es distinto de y. Y resulta ser que esto es una métrica. Ahí se los dejo de tarea, pero es una métrica, no es muy difícil probarlo, ahorita voy a decir un par de cosas, pues se ve más o menos claro que sí es, ¿no? Porque dices, a ver, la propiedad 1 es que la distancia 0 sí, solo si son iguales. Ah, pues sí, aquí dice que la única manera de que la distancia sea 0 es que x y y sean iguales. Las propiedades 2 es que sea simétrico, y pues sí, no da diferencia, ¿no? Si te tomas primero x y luego y, o primero y x, aquí lo único que te fijas es si son iguales o distintos. Y la tercera es la desigualdad del triángulo, y esa hay que hacerla por casos, pero tampoco es muy difícil, si todos son distintos, si algunos son iguales, o sea, esas sí se las dejo de tarea, pero habría que probarlo bien. Pero efectivamente esto es una métrica. Pero cuando lo ves, bueno, de una vez lo pongo aquí que te lo dejo de tarea. Ya dijimos que la única medio complicada es la desigualdad del triángulo, pero ni tanto, ¿no? O sea, hay que hacer un par de casitos, pero ya. Efectivamente es una métrica, y pues ya respondí la pregunta, ¿no? Ya dije, pues sí, a todo conjunto se le puede poner una métrica. Y la siguiente pregunta que deberías de hacerte cuando ves esa métrica es, ¿y de verdad esa métrica sirve para algo? Porque pues no tiene mucho, o sea, no tiene como mucho chiste, ¿no? O sea, si eres igual, si los dos puntos son iguales, es 0. Y si son distintos, es 1. Y entonces todos están a distancia 1 de todo el mundo, siempre y cuando sean distintos. Y de verdad eso como que es un concepto de distancia que sirve para algo. Y entonces yo te diría, pues depende de en qué caso estés, ¿no? Aunque esta métrica, que por cierto, tú podrías preguntarte si es importante o no, pero fíjense que tiene nombre, se llama la métrica discreta. Entonces, si algo tiene nombre, pues ya debe de ser importante. Bueno, es importante porque o sea, sirve para contestar muchas preguntas como un contraejemplo. O sea, dices, pues la métrica, ¿será que todos los espacios métricos cumplen, no sé, si fulanita propiedad?
Ah, no, si eres discreto, no. Discreta porque, luego hablamos de eso, es discreta porque las bolas son unitarios, y luego hablo de eso, porque hemos definido bola, y el espacio es como muy difuso, pero bueno, también luego hablamos de eso, pero sí sirve, tiene un nombre, y entonces cuando uno se pregunta si una métrica sirve o no sirve para algo, pues es una pregunta medio extraña. Ya sé que yo la hice, pero lo que sí quiero decir es que tú tratas de definir una métrica dependiendo de tu problema, y entonces a lo mejor para tu problema una métrica que no parece buena sí es buena, y viceversa, ¿no? Y entonces, pues la métrica chida o métricas chidas, pues depende del problema al que te estés enfrentando. Y entonces, bueno, pues ya, eso era todo lo que quería decir, ya son las 2, o sea que ya nos tenemos que ir. Y por supuesto, pues lo que sigue es echar más ejemplos de espacios métricos. Y bueno, yo lo voy a dejar un poco aquí. No es que no vaya a definir más espacios métricos, voy a definir muchos más, por supuesto, pero todos van a ir saliendo ahí pues de lo que vamos a ir discutiendo. Van a salir muchísimos ejemplos, pero ellos no se preocupen, su ayudante les va a echar un montón de ejemplos de espacios métricos. Y bueno, y una de las cosas que deberían de ir checando es, a ver, conozco espacios métricos, debería yo de tener una variedad importante de ejemplos para poder hacer cosas, ¿no? Bueno, ahí nos vemos ahora sí. Cuídense mucho, voy a dejar de grabar. Si tienen alguna pregunta, igual me la pueden